alguna ocasión he compartido con vosotros que yo estudié turismo y organizadora de eventos turísticos. Esto me permitió trabajar durante muchos años como guía turístico, agente de viajes y sobre todo en diferentes puestos en hoteles. En el 2013, después de mucho tiempo estar retirada de este sector, me vi en la obligación de tener que volver a trabajar en el sector turístico. Y aunque durante mucho tiempo fue mi gran pasión, estaba en un punto de mi vida en que sabía que ese no era mi propósito. A través de un familiar contacté con una empresa de trabajo temporal que ofrecía servicios a los hoteles y conseguí un puesto como recepcionista de noche en un pequeño hotel de Madrid de unos 37 habitaciones llamado La Posada del Chaflán. Se trataba de una casa señorial de verano muy antigua que se convirtió en hotel. Durante 3 días el jefe de recepción nos estuvo formando a todos los miembros de los diferentes turnos de la recepción. Mi turno fijo era el de noche y recuerdo que en esos 3 días le pregunté cómo funcionaba la alarma, ¿no? Cómo se activaba, desactivaba, cuál era la clave. Y lo único que obtuve por respuesta es que quería aprender como muy rápido. Y no me dijo nada más. En mi puesto de trabajo tenía unas pantallas que retransmitía mediante cámaras todas las plantas del hotel. Me acuerdo que me tiré toda la noche mirando las pantallas porque, sin más, se encendía la luz de los pasillos de las diferentes plantas. Y lo curioso es que no había nadie que la activara. Eran luces automáticas de estas que se encienden cuando tú llegas al pasillo. Y como digo, curiosamente, se encendían y se apagaban sin haber nadie. No le di más importancia y cuando vino el jefe de recepción a cambiarme el turno, le hice el comentario, digo, en este hotel hay muchos Casper. No sé si os acordaréis de Casper, que era una película de dibujos animados cuyo protagonista, Casper, era un fantasmita pequeño. Y él me respondió, ¿por qué dices eso? Digo, pues porque se ha tirado toda la noche encendiéndose las luces de los pasillos y no había nadie. Su respuesta fue, bueno, no pasa nada, o sea, habrá sido algún insecto, pero a mí no me convenció. Según iban pasando los días, yo tenía que hacer turnos por las plantas y me daba cuenta que para que se encendieran había que hacer un movimiento brusco, con lo cual la teoría de un insecto pues no me valía, no tenía sentido. Pero bueno, no le di más importancia. A la tercera noche de estar trabajando, llaman por teléfono, no recuerdo la hora que era, pero bueno, estaba todo el mundo durmiendo, yo estaba tranquila. Como digo, llaman por teléfono y son los de la alarma. Y me dicen que ha saltado la alarma y que les dé la clave. Yo les digo que soy nueva, que llevo 3 días trabajando y que no tengo la clave. Entonces, bueno, me dicen, no te preocupes, vamos a llamar al dueño y estate tranquila. Cuelgo el teléfono, yo me quedo tranquila. Al rato llaman a la puerta de la entrada del hotel y veo por las cámaras pues a unos policías. Y dije, bueno, nada, voy a abrir. Abro la puerta desde la recepción, que era automática. Entran 3 policías así, apuntándome con una pistola. Levanta las manos, yo estaba que no entendía nada, me temblaba todo el cuerpo y me exigieron que me identificara, que quién era. Y yo, pues, la recepcionista. Demuéstralo. Y yo, pues, ¿cómo quiere que lo demuestre si me está apuntando con una pistola, no? Su DNI. El DNI aquí en España es el documento de identidad nacional. Digo, pues lo tengo en el vestuario que está en la planta de abajo. Nada, te acompañamos. Claro, ¿qué pasa? Que aquí en España o cualquier lado salta una alarma, te llaman, no sabes la clave, llaman al dueño, el dueño no sabía ni de mi existencia porque, como digo, llevaba 3 días trabajando y contratada por una empresa de trabajo temporal, no directamente con el hotel. Pues el hombre no sabía ni cómo me llamaba, entonces claro, aparecieron allí. Me identifico, me dice la policía que van a recorrer conmigo todo el hotel porque había saltado la alarma perimetral, es decir, la alarma de la escalera de incendios que se abre para salir al exterior, ¿no? Recorremos todo el hotel y nada, no hay nada extraño. Bueno, nos vamos, cualquier cosa nos llamas, bueno. Os podéis imaginar, yo toda la noche cagada de miedo porque digo, ¿cómo es posible que haya saltado una alarma y no haya nadie? No haya indicios de que se haya abierto o cerrado una puerta o nada de nada, ni las cámaras hayan grabado nada. Bueno,
Pues os imagináis toda la noche en tensión de ahora me va a aparecer alguien aquí que se ha escondido y la verdad que fueron 8 horas bastante tensas. Cuando llegó el jefe de recepción a cambiarme el turno, pues nada, le comento, él no sabía nada y le comento. Y entonces le veo con cara de ¿qué me estás contando? Y me dice, Marta, no te asustes, pero lo que me estás contando de que ha saltado la alarma no es posible. Digo, ¿cómo que no? Si han llamado los de la alarma, ha venido la policía, me han apuntado con las pistolas, hemos revisado todo. Marta, que no es posible, que la alarma no estaba encendida, no estaba activada. Digo, ¿qué me estás contando? Caí así en la silla como diciendo, ¿me lo explicas o me lo explicas? Entonces él me empezó a contar un poco sobre que pasaban cosas paranormales en el hotel, ¿no? Me contó un poco la historia de que ese hotel era una casa señorial donde había vivido y muerto un matrimonio mayor. El edificio que había al lado, que era la Embajada de la India en Madrid, había sido antes un psiquiátrico que incluso querían anexionar a lo que era esta casa señorial. No sé si al final no recuerdo si lo usaran como tal o no. Bueno, y me comenta pues que ese matrimonio está ahí, pero que son inofensivos, que él siente que están ahí como para proteger el lugar. Yo le comenté que sentía como que habían hecho un trabajo de magia en la casa, porque de hecho veía como una mujer latina haciendo un trabajo, ¿no? Como algo que enterraba. Entonces me confirma que haciendo obras en la casa encontraron unos huesos de animal enterrados, pero que no le dieron importancia y que desde entonces el hotel empezó muy bien y iba como en quiebra, ¿no? Según iba pasando el tiempo, la verdad que cada vez sentía más cosas raras en el hotel, hasta tal punto que ya me daba miedo los pasillos, hacer los turnos, las rondas. Entonces, ¿qué hacía? Llegaba un poquito antes de mi turno y antes de que se fuera el compañero le decía, déjame que haga la ronda y así no la tengo que hacer por la noche cuando esté yo sola. Enfrente de la recepción estaba la cafetería y el restaurante, que obvio por la noche estaba cerrado. Y este restaurante o cafetería tenía una puerta que daba a una terraza, ¿vale? Donde yo salía a fumar, porque soy fumadora. Y entonces me acuerdo una vez que salí y sentí como, la verdad que yo pensaba que era algo de mi cabeza, una invención, porque sentía como si el suelo hiciera ondas. Yo estaba parada, pero como si yo estuviera en esa atracción del parque de, no sé si es el túnel del terror o no sé qué, que va haciendo así, ¿no? Tú vas como sub y baja, pues así lo sentía. Fue muy curioso porque era como que perdía incluso el equilibrio y tenía la sensación de que alguien me observaba. Yo no veía nada. Por aquel entonces yo no tenía tantas percepciones o visión como la que tengo ahora, ¿no? Pero tenía la sensación de que alguien me observaba. Se lo comenté a una persona especialista en estos temas y entonces ella se proyectó allí para ver qué era lo que estaba en esa terraza, ¿no? Y fue muy curioso porque ella me dijo, dice, le veo de espaldas, es un ser de espaldas, pero es muy curioso porque lleva como un abrigo como los de Matrix, de estos largos de cuero negro, y cuando he ido a verle la cara era un reptil y yo, ¿qué coño hace un reptil ahí observándome? La verdad que yo siento que las obras que hicieron, no sé si anexionaron este psiquiátrico con el hotel, no sé. La cuestión es que había como muchos portales abiertos. De hecho, yo dejé de cambiarme en el vestuario de abajo. Yo ya iba con mi uniforme desde casa y si tenía que ir al baño entraba en el despacho del director, como no había nadie, no se iban a enterar. Y no más. Me acuerdo una noche también, bueno, pues a mí me dejaban algo de cena en la cocina y un día estoy cortando, creo que era un trozo de queso, sé que estaba con un cuchillo y de repente levanté la vista y me vi una señora mayor enfrente mía, tal como me estoy viendo la mano, es decir, súper física, que me pegó un susto, que lo único que se me ocurrió decir con un cuchillo en mano de señora, me ha asustado, no ve que llevo un cuchillo, y desapareció delante de mis ojos. La verdad que me asusté muchísimo, nunca había visto a alguien del otro lado
tan real. De hecho, luego pensé, mira que eres tonta amenazándola con el cuchillo si ya está muerta, ¿no? Y al día siguiente igual, cuando llega el jefe de recepción a cambiarme el turno, le comento lo que me había pasado, ¿no? Y entonces ya me empieza a hablar más de este matrimonio dueño de la casa, ¿no? Me tranquilizaba diciendo que eran inofensivos, que de hecho, antes de que yo llegara, esa mujer le salvó a él de morirse ahí en el hotel. Creo que hubo un incendio en los contadores de la luz, se inundó de agua y él podía haber muerto electrocutado y fue ella quien le salvó. Con lo cual para él era normal o no le daba importancia a la presencia de estas personas. Otro día resulta que turno de noche suena el teléfono de la habitación 221, no se me olvidará, pidiéndome perchas. Tuve que bajar a los almacenes, que me daba pavor. Cogí perchas y me fui a la habitación. Cuando entro a la habitación no había nadie. Digo, ha podido salir la persona, las dejo en el armario y cuando voy a salir, una voz de ultratumba me dice, ayuda. Bueno, os podéis imaginar. Cerré la puerta, salí corriendo. Miro en los listados, esa habitación no estaba ocupada. Estaba vacía. ¿Quién coño me llamó por teléfono? ¿Quién coño me pidió perchas? ¿Quién coño tenía esa voz y me pidió ayuda? Otra vez, cuando llega el jefe de recepción, le vuelvo a comentar lo que me ocurrió y entonces me dice que justo en esa habitación las camareras de pisos, las personas que limpian las habitaciones, sentían ahí cosas, que pasaban cosas en esa habitación. Parece ser que la voz correspondía al hombre, el dueño de la casa, al marido de esta mujer que se me presentó en la cocina. Yo por aquel entonces no ayudaba a nadie, no me dedicaba a esto. Era secretaria, recepcionista y no más. Me acuerdo una noche vieja, pues el hotel totalmente vacío porque todo el mundo estaba fuera y no teníamos, el restaurante no funcionaba por la noche y estaba yo sola en el hotel. Como digo, todos los clientes por ahí festejando. Luego, pues al cabo de la noche, pues iban llegando, ¿no? Y en un momento que estaba allí tranquilita, sola, la cocina que estaba al lado de la recepción, oigo cómo cae algo metálico al suelo. Y yo dije, ni de coña voy a ver, no vaya a ser que haya alguien. Cuando llegaron unos clientes, la verdad muy majos, eran 3 parejas, les pedí que si por favor podían acompañarme a la cocina, que había oído ruidos y que me quedaría mucho más tranquila. Y la verdad que no había nadie, pero en una estantería que estaba llena de bandejas así puestas en alto, de bandejas de metal, se habían caído. ¿Cómo se caen unas bandejas puestas así? Si me dices que están así, bueno, puedo entender, ¿no? Pero puestas así, ¿cómo se habían caído? Esa fue otra de las anécdotas que viví en aquel lugar. La verdad, cada vez se me hacía más cuesta arriba ir a trabajar a este hotel. Incluso hubo una vez que saliendo del metro, yo iba a trabajar en metro, y entonces tú salías, bajabas la cuesta de la calle y ya así a lo lejos ibas viendo el hotel, ¿no? Y el hotel tenía, bueno, pues las plantas de habitaciones y arriba una azotea con 2 suites, con una terraza y tal. Y yo me acuerdo una vez, un invierno, que yo iba súper abrigada y iba bajando y de repente miré a la azotea y había allí un ser oscuro. Yo dije, me doy media vuelta y me voy. Imaginaros qué época más dura. Duré 6 meses. A los 6 meses ya, bueno, empecé a tener problemas de salud. No podía dormir de día. Era tal el estrés que tenía por la noche que llegaba a mi casa, no podía dormir. Y bueno, pues empecé a tener como falta de oxígeno en el cerebro. Y bueno, los médicos me recomendaron que volviera a cambiar los biorritmos, que volviera a dormir por la noche y de día hacer vida como todo el mundo. Y nada, pues decidí comunicar a la empresa el dejar mi puesto de trabajo. Lo curioso es cuando me despido del jefe de recepción, que bueno, en esos 6 meses que yo estuve, pues íbamos comentando cositas y vi que era una persona, aunque era mayor, no sé si estaba a punto de jubilarse, 60 y tantos, pues era como muy sensitivo y abierto a que yo le comentara todas las cosas que iban ocurriendo, ¿no? Noche tras noche. Y cuando nos despedimos me confesó, dice, Marta, pensé que ibas a durar una noche. Y yo, claro, pero no, tú no sabías o no te imaginaste en ningún momento que bueno, que yo era sensitiva, que yo conocía este mundo
no como ahora, obvio, que lo hubiera manejado mucho mejor y que, bueno, que esas cosas a mí pues tampoco me resultaban complicadas de lidiar, ¿no? Sí me acuerdo que una compañera tuvo que hacerme un relevo porque yo tenía como una prueba médica, entonces, bueno, cambiamos el turno. La pobre, pobrecilla, cuando llegué por la mañana estaba en llanto, dice, llevo toda la noche temblando, llevo toda la noche llorando, con un miedo, con una sensación de que me están mirando, y esta chica no era sensitiva, ¿no? Y dice, nunca más hago un turno de noche. Creo que la persona que llegó después de mí a sustituirme, cuando yo decidí dejar el trabajo, por lo que me comentaron, solo aguantó una noche. Así que imaginaros, yo creo que si ahora en el momento en el que estoy voy para allá, lo hubiera manejado de otra manera. Tengo muchas más herramientas, ya no me dan miedo, pero esos 6 meses para mí fueron terroríficos. Y no solo eso, porque ya os contaré más adelante, no quiero avanzaros, pero esos 6 meses trabajando en el Hotel del Terror, yo vivía en la Casa del Terror, que ya os comentaré más adelante. Entonces, ni día ni noche yo pude tener una vida normal. Estaba totalmente estresada, aprendiendo a base de ponerme las experiencias así, de golpe. Y bueno, no mucho más que contar de este lugar. La verdad que fue una experiencia de terror, pero muy enriquecedora, porque estaba en un punto en el que me estaban diciendo o espabilas con este tema, con este mundo, con este otro lado, con tal, o espabilas y ya aceptas que este es tu propósito, que vienes a trabajar por aquí, o bueno, en ningún momento pensé que yo me iba a dedicar a esto como ahora, ¿no? Pero era como, no quieres, lo estás rechazando, te lo vamos a poner así fuerte para que tú digas, vale, le voy a prestar atención o voy a aprender o voy a escuchar más, etcétera. Así que nada, deseo que después de escuchar este capítulo podáis dormir tranquilamente. Si te has sentido identificada con alguno de los relatos vividos en este lugar, pónmela en los comentarios del vídeo. Si te ha gustado, dame un like, y si quieres compartirlo con alguien de tu entorno, pues yo súper agradecida. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo capítulo de Aprendizajes de un alma.